Bueno, agradecemos a Federico Braun, quien nos acercó su reconocida trayectoria en el sector y está participando en este Encuentro Nacional Retailer. Les recuerdo una vez más, si alguien conoce a Gustavo Di Franco, que perdió su tarjeta de crédito, la tenemos por acá. Si le pueden avisar, les agradecemos. Y retomando este ritmo de conferencias, me pregunto y les pregunto si están preparados, si están listos. Eso también se lo pregunta el expositor, el especialista que ahora disertará para ustedes, Andrés Suárez, socio de PwC. El escenario, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Mariano, por la invitación y felicitaciones por el evento. Realmente un evento impresionante y con cada vez más gente. Bueno, contrario a mis orígenes, yo no voy a hablar de números, así que se pueden relajar, no va a haber números. Y además, como buen consultor, casi que coincido con todos, porque hay quien se pregunta si es tiempo de crecer. Yo no pongo el signo de interrogación ahí, pero sí lo pongo en el círculo, que es básicamente si estamos preparados, si es el momento para hacerlo. Y de eso va a versar un poco la charla que tengo para hoy. La verdad que, como decía Federico, el crecimiento en una organización, en una empresa, es un concepto constitutivo, digamos. Está contenido en el origen de la empresa, que es lo que hace que pase de una idea de negocios a constituirse una empresa y a seguir expandiéndose. Obviamente después el crecimiento sigue siendo parte de la vida y del día a día de todas las organizaciones y básicamente motorizado por los stakeholders, los accionistas, los empleados, la comunidad donde viven. Y básicamente corresponde a los líderes, a ustedes, definir la materialización de ese crecimiento y el momento, o la forma o el con qué se va a hacer. Esas preguntas parecen simples, ¿no? Son preguntas simples, lo que no son simples son las respuestas, ¿sí? Las respuestas a esas preguntas simples son lo que van a constituir, sin lugar a duda, la estrategia para definir un crecimiento. Bueno, básicamente la foto pretende graficar el momento en el cual estamos en esta era, digamos. Estamos frente a una profusión de términos, de cambios, de nuevas tecnologías, de restricciones, que muchas veces hasta nos cuesta conocerlos aún a la gente que opera día a día, lee, está informada, porque permanentemente surgen cosas nuevas, ¿sí? Frente a ese panorama que vemos acá, robótica, Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, cosas que seguramente en la próxima charla van a ser obsoletas, algunas de ellas, y van a aparecer otras, obligan y presionan a las organizaciones a cambiar, a crecer. Y casi como que se genera un ritmo vertiginoso, ¿sí? De decir, tengo que hacer algo porque algo está cambiando. Y es ahí donde cabe una reflexión. La pregunta es si tenemos que cambiar en base a lo que viene o tenemos que cambiar en base a lo que tenemos, ¿sí? Por ahí leí que hay una frase del fundador de Amazon que dijo que hay que crecer sobre las fortalezas. Y se hizo dos preguntas que me parecieron muy inteligentes. Uno, siempre nos preguntamos qué va a pasar los próximos 10 años, qué va a cambiar los próximos 10 años. Lo que pocas veces nos preguntamos es qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10 años. Y tal vez ahí debiera centrarse las estrategias de crecimiento para largo plazo, porque sin lugar a duda pueden cambiar los formatos, pueden cambiar los modelos, pueden cambiar las herramientas, pero hay algunas cuestiones que son duraderas y permanentes y sobre eso hay que apoyarse para definir una estrategia en lo que por ahí más abajo dice frente a un cambio de era. Hay gente que habla de una nueva revolución industrial. No sé qué diferencia hay entre lo que es la evolución de la tecnología hoy y la invención de la máquina al vapor. La verdad que no soy historiador, así que no lo voy a poder hacer, pero sin lugar a duda es un momento crítico
y clave en el proceso de evolución de los negocios y sin lugar a duda, como ustedes han escuchado y varios de los presentadores han dicho, el retail está fuertemente impactado por eso. Bueno, en nuestra firma, junto con la firma de Strategy An, que formamos parte del mismo grupo, hicimos un análisis de algunas empresas exitosas y básicamente con el objeto de identificar cómo definieron sus estrategias de crecimiento y que han probado ser exitosas y sostenibles en el tiempo. Estos son las compañías que fueron analizadas, obviamente es parte de un estudio muy extenso que está compilado en un libro y que refleja para cada una de estas organizaciones cuáles son aquellos pilares que se repiten o son comunes a todas ellas. Lo que vamos a ver hoy en los próximos minutos es recorrer cuáles son esos pilares y tratar de interiorizarnos, tratar de reflejar lo que son esos pilares en nuestra propia estrategia y en nuestra propia organización. Y pensámoslo, tomémoslo como un test rápido de cómo está siendo nuestra estrategia en el marco en el cual hoy estamos viviendo. El primero, la foto me gustó, ¿sí? Van todos para un lado, yo voy para el otro. El primero es el compromiso con la identidad. Básicamente, una de las preguntas claves que se recomienda efectuar cuando uno inicia la revisión o el inicio de una estrategia es ¿qué es lo que aportamos? ¿Qué valor aportamos al mercado donde estamos? En definitiva, eso es lo que somos, eso es cómo el mercado nos ve, ¿sí? Identificar eso que parece algo simple, no es tan simple, ¿sí? Todas estas compañías que antes mostramos son claros ejemplos de lo que puede llegar a ser lo que denominamos un compromiso con su identidad. El compromiso con la identidad tiene que ver básicamente con la adhesión en el largo plazo a lo que es esa contribución de valor, esa forma de aportar valor al mercado en donde estamos, ¿sí? Y básicamente puede tender o de alguna forma a confundirse con lo que vendemos o los servicios que prestamos. No es simplemente eso. Digamos, la identidad es mucho más que los servicios y los productos, porque eso puede llegar a ser perennes, pueden ser temporarios, y la identidad de una organización tiene que superar a los servicios y a los productos que ofrece en el mercado, ¿sí? Entonces, es ahí donde constituimos la identidad básicamente con tres conceptos. Uno, la propuesta de valor. Claramente lo que hablamos al principio. ¿Con qué brindamos, qué valor brindamos al mercado? Segundo, cuáles son las capacidades diferenciales que nosotros tenemos para cumplir con esa propuesta de valor, ¿sí? Y tercero, los productos y servicios, obviamente que se nutren de esa visión, de esa identidad y se apoyan en esas capacidades diferenciales, que son aquellas básicamente que el mercado nos reconoce, ¿sí? No solo que nosotros consideramos tenemos, sino que el mercado nos reconoce. ¿Y qué son las capacidades? Porque puede llegar a ser un término muy teórico. Las capacidades son básicamente el cúmulo de conocimientos, sistemas, procesos, formas de organización que nos permiten cumplir con una parte de esa propuesta de valor. Por ejemplo, no sé, Inditex Zara definió que tiene una gran capacidad para identificar los gustos del consumidor, trasladarlos a su base de producción y tener en un tiempo récord el producto para ser vendido. Esa dinámica, que ha sido clave en el crecimiento de esa empresa, es una de las capacidades diferenciales que tiene esa organización. Amazon tiene la capacidad de tener una oferta amplia de productos, precios bajos y un tiempo de entrega muy veloz. Bueno, esas capacidades que nos diferencian son claves para identificar qué es la identidad. Y por último, el concepto de coherencia. Coherencia entre quienes somos, ¿sí? Qué capacidades diferenciales tenemos y obviamente que los productos y servicios que ofrecemos en el mercado están alineados con esa identidad, ¿sí? Bien, este es el primero de los pilares identificados. El segundo
ustedes verán muchas veces las organizaciones y los líderes reciben permanentes demandas desde las distintas áreas, los distintos sectores, viendo que hay que implementar un nuevo sistema, que hay que implementar un nuevo método, que hacer esto. Hay una profusión de demanda para cambiar cosas, ¿sí? La pregunta que nos tenemos que hacer es si todos esos cambios, esas modificaciones, están alineados con lo que hablamos al principio, que es nuestra estrategia. Si están alineados con los productos, ¿sí?, y con esa identidad que definimos en el primer punto. Eso es clave. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr eso? Básicamente, lo que hay que hacer es llevar la estrategia, sacar la estrategia del PowerPoint, de una linda carpeta, y llevarla a la operación, llevarla al día a día, llevarla a la atomización de las actividades que tienen las organizaciones. De esa forma vamos a llevar la estrategia al ADN mismo de la organización. Vamos a lograr que cada una de esas capacidades, que son, digamos, no sé un término en inglés, pero son cross-line, que cruzan todas las áreas de las organizaciones, debieran ser el centro de atención del management de las organizaciones de hoy en día. Y eso lo que va a permitir es ir construyendo lo que denominamos que es el tercer pilar fundamental, que es la cultura. La cultura de las organizaciones es algo diferencial. ¿Qué es la cultura? La cultura es algo intangible, es algo que uno no lo puede dimensionar, pero básicamente es el reservorio de experiencias, el reservorio de vivencias, el reservorio de historias, ¿sí?, que se construyó dentro de una organización. Eso es un activo. ¿Por qué? Porque es diferencial. Lo que muchas veces pasa, y escuchamos, que la gente reniega contra la cultura, ¿sí? Las organizaciones, no, porque la cultura de esta organización es así, porque tiene una visión muy fierrera, porque tiene esto. Seguramente todas las culturas tienen cosas positivas y negativas. No hay culturas perfectas. Pero lo que sí es importante es entender que esa cultura es lo que nos permitió llegar a donde hoy llegamos y por ende tenemos que aprovecharla. Por eso decimos que es el principal activo y hay que ponerlo a producir. Respecto de la cultura, es muy amplio todo el desarrollo y lo que se identificó en este análisis, pero yo me quedé con tres conceptos que sí son comunes a todas las organizaciones que se analizaron. Uno es el compromiso emocional de la gente con la organización, que es básicamente esa identificación, eso que permite que la gente y los integrantes de la organización viven el éxito de la organización como un éxito propio. Difícil de dimensionar, pero es claramente un activo que permite potenciar cualquier tipo de acción y actividad que tiene la organización. El segundo, me costó traducirlo, pero básicamente se refiere a la mutual accountability, o básicamente lo que yo llamé la responsabilización mutua. O sea, donde cada uno no solamente se siente responsable o es responsable por sus propias funciones, sino que además es responsable por las funciones del resto de la organización. Esa responsabilidad integrada, digamos, hace que la organización sea mucho más efectiva. Obviamente, es otro de los componentes básicos de una cultura que soporta estas organizaciones que han sido exitosas. Y el tercero tiene que ver con el conocimiento colectivo. Digamos, el conocimiento acumulado de la organización siempre es superior a la suma de los conocimientos de los individuos que la forman. Esto es algo así como un equipo de fútbol. Cuando ve un equipo de fútbol, y no voy a poner ninguno local para no generar ningún debate, pero cuando uno ve el Barcelona, sabe que cuando la pelota salió, el jugador todavía no salió donde está, pero va a correr, o la pelota va donde está el jugador. ¿Por qué? Porque cada uno de los integrantes del equipo sabe lo que el otro hace, sabe cuáles son las intenciones del otro y sabe cuál es el movimiento que el otro va a hacer. Bueno, llevar eso a la organización es lo que se denomina el conocimiento acumulado y eso es otra de las fortalezas de los tres factores culturales, digamos, más fuertes en estas organizaciones. Bien, pero como no todo es verso y no todo es sentimientos, también hay plata. Y obviamente
desarrollar esas capacidades diferenciales que mencionamos anteriormente requiere una importante inversión, ¿sí? El tema es de dónde obtengo los fondos para esa inversión. Y ahí es donde nace un concepto que tiene que ver con, yo lo traduje como el recortar para crecer, o básicamente ahorrar para invertir. Lo que tiene que ver es, tenemos forma de sacar el fondeo para el desarrollo de esas capacidades y de esta estrategia de la propia organización. Por lo general, tendemos a utilizar o generar presupuestos sobre la base de la historia e incorporando nuevos elementos, básicamente con análisis sectoriales o divididos por áreas dentro de la misma organización. La propuesta es cambiar el modelo, ¿sí? E ir hacia una presupuestación, una asignación de recursos por estrategia, o sea, llevarlo hacia un modelo que lleve a presupuestar por capacidades diferenciales. Y una vez hecho eso, desagregar todas las actividades de la organización básicamente en 4 categorías. Una, la principal, la primera, que es aquella que nos lleva a dar valor al mercado donde estamos. ¿Sí? Esas son las capacidades diferenciales. Esa debiera ser la categoría que recibe la mayor cantidad posible de fondos que se generan en la organización. ¿Sí? Eso hoy no es así. De estudios hechos en empresas, en un grupo importante de empresas, llegué a la conclusión que muchas empresas gastan entre el 20 y el 40% de sus recursos en actividades que no están necesariamente identificados con la creación de valor. Con lo cual, este proceso, este análisis es clave. Obviamente requiere todo un proceso interno bastante disruptivo porque implica cortar la organización transversalmente y analizar los costos a nivel de actividades, pero integrados por capacidad. Por esa capacidad que es lo que nos permite diferenciarnos en el mercado. Entonces, básicamente, cuarto pilar, alineemos el presupuesto con la estrategia y gastemos en aquellas cuestiones que generan valor. Bien. Y por último, algo que, de lo cual se tocó en varias de las charlas en las cuales estuvimos acá, y tiene que ver con anticiparse al futuro, ¿sí? Que tiene que ver con no ver al mercado como algo agresivo, ¿sí? Sino ver al mercado como una oportunidad, ver a los cambios como una oportunidad, entender claramente a nuestro cliente. Por ahí hablaba alguno de mis colegas respecto de la importancia de la utilización de los datos para poder predecir, para poder entender. Leí por ahí que IKEA, por ejemplo, tiene acuerdos con sus clientes por el cual le permiten instalar cámaras en sus casas. No pregunté dónde, pero aparentemente tiene algún acuerdo en el cual permite capturar los movimientos, ¿sí? Permite capturar las acciones, permite capturar básicamente el comportamiento de sus clientes y eso es materia prima para poder rediseñar sus capacidades para poder sostener la estrategia de crecimiento. Así que este es el quinto de los pilares comunes en todas estas organizaciones exitosas, que claramente su aplicación o su aplicabilidad a cada una de otras organizaciones depende de la situación particular, del entorno, de la cultura, de muchas otras cuestiones de las que estuvimos hablando hoy. Pero nos parece importante tenerlas como un self-check de cómo estamos frente a esas cuestiones. Y ahí está, le dejo el checklist en la pantalla, básicamente los 5 pilares que hablamos, el compromiso con nuestra identidad, vivir la estrategia, o sea, llevar la estrategia al día a día, atomizarla al nivel de actividades, ¿sí? Y organizarla por todos esos componentes que dan valor a la organización. ¿Sí? Eso es vivir su estrategia. La cultura, ¿sí? La alineación del presupuesto con la estrategia claramente, con una, digamos, los dirigentes de estas compañías tienen una obsesión por analizar cómo se utilizan los recursos de las organizaciones y por qué no son destinados a actividades que generan valor. ¿Sí? Las organizaciones tienen una determinada categoría que son aquellos que son necesarios para operar, o sea, uno para
poner la planta en funcionamiento, tiene una base de inversiones que tiene que hacer. Para competir en un determinado mercado necesita una serie de herramientas, software, acuerdos, contratos, tecnología, todo eso. Ahora, también las organizaciones tienen una franja de gastos que tal vez son gastos legacy, vienen traídos del pasado, ¿sí? Tienen un componente sentimental, una operación que el fundador le tiene cariño, pero no genera valor en el modelo de negocios de hoy, o que cuesta tomar la decisión de cambiarla. Bueno, todos esos gastos, que son aquellos gastos que podemos decir no necesarios para generar valor, son los que yo le comentaba antes, que muchas organizaciones rondan entre el 20 y el 40% de los recursos. Con lo cual, hay una fuente de financiación de la estrategia dentro de la propia organización, más allá de las que pueden llegar a obtenerse en el mercado. Bueno, llegamos, ¿sí? Algunas reflexiones finales. Muchas compañías, y estos son comentarios extraídos de entrevistas a muchos de los empresarios que forman parte de los grupos directivos de estas compañías. Muchas compañías pueden caer en la trampa, ¿sí?, de querer crecer a cualquier costo. ¿Cuál es el antídoto para eso? Pensar cómo crecer, crear una estrategia para hacerlo en forma efectiva y en forma eficiente. Por otro lado, la profusión de cambios y el impacto que toda esa batería, esa lluvia, esa tormenta de nuevas tecnologías, nuevos hábitos tenemos que equilibrarlo o buscar un equilibrio razonable con lo que es la identidad, ¿sí?, la identidad de la propia organización, porque esa es la que es duradera y es aquella que hablábamos que es vista por el mercado como algo importante en la propuesta de valor que entregamos. Como le dije, invertir en aquello que da valor y obviamente en un universo complejo y cada vez más vertiginoso, tal vez la respuesta es foco y simplificación. Así que bueno, muchas gracias por la atención.